Buenas amigos del podcast Vamos a lo Seguro. Hoy tenemos el episodio número 21 y vamos a tener un plato fuerte hoy con un amigo del sector asegurador que vamos a hablar de temas importantes que están muy de la mano sus funciones dentro de la compañía más grande del sector asegurador. Yo creo que ya todo el mundo sabe quién es, ¿no? Así que, bienvenido. Y Juan, ¿quién es que tenemos hoy aquí por aquí? ¿Quién es Bueno, la? bienvenidos todos y gracias por su sintonía. Tenemos hoy una personalidad, un amigo, pero sobre todo un gran ser humano y un profesional sumamente respetado, sumamente respetado. Algunos lo llaman el profesor, algunos le dicen el maestro. Y nos referimos a Alejandro Pimentel, vicepresidente de siniestro de reclamaciones de Seguros Universal. Obviamente Seguros Universal es una de las compañías más importantes, la compañía más grande en términos de prima suscrita del mercado. Por lo tanto, es una persona con una experiencia amplísima y nos sentimos sumamente honrados en tenerte aquí, Alex. Bien, muchísimas gracias. Yo apenas soy un alumno agradecido, incluyendo de ustedes dos y de muchas otras personas del sector que nos han apoyado y que con quien hemos vivido muchas historias. Pero muy contento de estar aquí en Vamos a lo Seguro, una tendencia ya semanal casi. Así que muchísimas gracias y nada, a la orden en lo que podamos aportar. Claro. Mira, Alejandro, tú sabes que queríamos, el tema que nos queríamos tratar hoy va en línea con un fenómeno que se ha estado dando mucho, o que lo hemos estado viendo mucho en general en nuestro diario vivir. Se ha venido viendo en los últimos tiempos situaciones donde se organizan protestas, eh, inclusive protestas con el debido permiso del Ministerio de Interior y Policía, etcétera, etcétera. Y esas protestas, algunas de ellas, han desencadenado en lo que se podría considerar una alteración del orden público, donde ha tenido que intervenir las autoridades como la policía, etcétera. Entonces, las pólizas de seguro, o sea, la industria aseguradora tiene soluciones para ese tipo de situaciones y potenciales daños que puedan sufrir los asegurados en una situación de una alteración del orden público. Sí, definitivamente que las pólizas de propiedades, Juan, en este caso, tanto la póliza de riesgos nombrados, que digamos que es el paquete más básico de cobertura, como la póliza todo riesgo, ambas hoy en día pues, ofrecen protección para esa alteración del orden público eh, que se ha estado presentando últimamente. Sí vale la pena hacer la aclaración que hay una alteración del orden público mayor, como serían en la parte de guerra, de una guerra civil, de una intervención extranjera, que sí forman parte entonces de los riesgos excluidos. Quizás esa sería la separación más importante. Quizás hace un poquito de historia, originalmente era riesgo que no se encontraban cubiertos por la póliza tradicional, pero que en el paso del tiempo pues son coberturas adicionales que sí se agregan, como es el caso, ¿no?, en la póliza de los riesgos nombrados. Exacto. Sí, Alejandro, hemos tenido en América Latina, hubo una vez una especie de primavera, pero de Latinoamérica, donde hubo eventos en Colombia, Chile, que es uno de los que más produjo pérdidas para la industria del seguro. ¿Y qué ha hecho la industria del seguro y reaseguro ante situaciones como esta? Sin duda que desde el año 2018 hacia la fecha ha habido, no solo en América Latina, también en África, Londres, Francia, en dos ocasiones, ha tenido pues alteraciones producto
de temas sociales que luego la población hoy en día a través de las redes pues se apodera de eso. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, exactamente, el Black Lives Matter. Sí. Entonces la industria del seguro ha visto este riesgo como un riesgo catastrófico, como se ha podido ver. Esa oleada pues causa pérdidas masivas que entonces hacen que este riesgo sea considerado como tal. Sin embargo, pues al no tener las mismas condiciones deducibles de formar parte de un paquete, lo que sí se ha hecho es entonces limitar esa cobertura a través de un coaseguro, dependiendo mucho pues del giro, básicamente que es el asegurado. Sí, para los que nos siguen, que no son todos aseguradores, ¿no? Cuando tú hablas de coaseguro, quisiera que aclaráramos esa parte, Claro. para que la gente entienda, porque a lo mejor no todo el mundo Digamos, conoce. Cuando tú hablas de coaseguro hay diferentes tipos ¿A de... qué se refiere? Pudiéramos entonces, un coaseguro es un límite dentro de la suma asegurada que se estipula para ciertos riesgos. O sea, un sublímite, digamos, poner un ejemplo numérico, si tengo 1 millón, entonces para riesgos específicos pudiera limitar o sublimitar esa cobertura a 500,000. Okay. Quizás sería un ejemplo pues, gráfico en ese aspecto. Sí, sí. Es como una limitación dentro del valor asegurado al 100% de un bien, porque estamos hablando sobre todo de seguro de propiedades, pues entonces se pone para determinado peligro una cobertura que no llegaría, en caso de pérdida total, no llegaría a cubrir el 100% de la pérdida, sino que llegaría hasta el monto, vamos a decir, acordado o contratado. Entonces, Alejandro, para ir entrando en materia, nosotros tenemos que las alteraciones de orden público pueden ser cubiertas en las pólizas de propiedades, en la póliza de riesgo nombrado y en las pólizas de todo riesgo. Entonces, la póliza de riesgo nombrado, para tomarla, tiene 2 riesgos y los separa los 2. Tiene, uno se llama motín, huelga y vandalismo. Y hay otro que se llama daños maliciosos y vandalismo. Nosotros en el argot y en el día a día, pues nos referimos como si fuera un solo peligro, motín, huelga y daños maliciosos. Pero la realidad es que en la póliza, en el contrato póliza, está en 2 coberturas. Lo importante que ustedes sepan es que son coberturas paquete. Y entonces, cuando uno contrata con una compañía de seguro una póliza de riesgo nombrado, normalmente, o la práctica es que vienen incluidos todos los peligros, que son aproximadamente 17, 18 peligros nombrados, y entre ellos están esas 2. Entonces, tú tienes motín, huelgas y vandalismo, y tienes daño malicioso y vandalismo. Y entonces tienes las situaciones de alteración de orden público que no entran bajo cobertura. Entonces, a ver si tú nos puedes hablar un poquito cuál es la diferencia entre una y otra, y quizás nosotros ver cómo lo llevamos a casos reales que hayan sucedido aquí. A propósito del mes de abril. Exacto, exacto. Definitivamente. Y como tú señalabas, o sea, son digamos que coberturas complementarias una de otra. En el caso de la que recién conversamos, Villa, pues conmoción civil es algo más masivo, donde un grupo de personas alteran el orden público y causan daño a múltiples negocios, que quizás era el ejemplo que ustedes ahorita ponían de lo que pasó, de la posible ocurrencia que de la manifestación de Friusa. Era un ejemplo si allí pues tanto los manifestantes como la propia autoridad en la intención de evitar cualquier situación hubiese causado daño a un asegurado, pues ahí entraría esa cobertura. En el caso ya del daño malicioso, pues es más intencionado a cubrir el daño puntual que una persona o varias quieren hacerle a un asegurado. Generalmente, o sea, va a complementar la otra parte. Esa, como es un solo riesgo, no sería considerado catastrófico y a la fecha no tiene las limitaciones que comentábamos de la cobertura anterior.
De la cobertura anterior. Para llevarlo a la práctica, vamos a decir que vamos a poner 3 eventos. Vamos a poner 3 eventos, 3 ejemplos de cosas que han sucedido en República Dominicana. Sí. Y vamos a tomar, por ejemplo, la Revolución de Abril, en el 1965, un tipo de evento donde hubo alteración de orden público, etcétera. Y también tenemos 65, 19 años más tarde, la poblada o la sonada, como se le llamó, 84, de abril del 84. Y vamos a ver un caso, por ejemplo, el caso de Friusa. Exacto. Entonces tenemos ahí 3 eventos. ¿Cómo hubiera funcionado, cómo funcionarían las pólizas de propiedades en cada uno de esos 3 eventos? Bueno, el caso, ¿verdad?, de la revolución, como mismo lo hemos tipificado, se trata pues prácticamente de una guerra, ¿no? Una guerra civil, hubo invasión. Entonces, ese es el paquete de riesgos que aún permanece excluido de estas pólizas tradicionales. Hay productos en el mercado internacional muy específicos para cubrir esos riesgos, pero como son específicos y de alto riesgo, pues así mismo es el costo. Es el costo y la disponibilidad. Sí, así es. Entonces, si nos vamos a la poblada, pues aquí, que yo recuerde, ¿verdad?, no se cumplen ninguno de los hechos excluidos, por lo cual entonces sí estaríamos hablando de motín, huelga y conmoción civil en ese caso. Misma suerte tendría el caso de Friusa reciente o cualquier otro que surja de una manifestación que termine siendo una alteración del orden público. Correcto. Por ahí sería mi opinión. O sea que realmente tendríamos 3 eventos con situaciones. Es importante que la población conozca de eso porque ningún país está exento de eso. Gracias a Dios nosotros tenemos una paz social gracias a que el pueblo dominicano ha entendido que la democracia a veces no es la más justa, pero es nuestro sistema de gobierno y eso pues nos ha dado cierta paz social y eso, gracias a Dios, estamos viviendo así. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? O sea, por ejemplo, en el caso me vino a la mente el caso del 65, había gente que estaba haciendo su vida normal. Me comentaba el señor Luis F. Vázquez, cariñosamente Don Papito, que él iba a su oficina a trabajar y que ellos en su momento de manera limitada estaban trabajando. O sea, que si una persona tenía un evento de que chocaba o atropellaba algo, lo que sea, había cobertura para eso. Mira, esa exclusión, porque recordemos que los aseguradores aseguramos, ¿no?, y protegemos riesgos probables. Exacto. El tú salir en medio de una guerra es muy probable que te va a ocurrir algo. Entonces, las pólizas, eso no lo van a cubrir. Creo que la mayoría de las pólizas del mercado van a excluir ese tipo de... Sí, ahí tú pones... Para los bienes. Sí, tú pones un caso, vamos a decir, muy específico quizás de automóviles. Exacto. Puede ser otro ramo, ¿no? Sí, porque porque lo que pasa es que en la Revolución del 65, y es cierto, es así, a partir de que hubo la invasión norteamericana, que fue creo que el 28, pues luego de un par de días, pues se logró, o sea, los americanos lograron acordonar y aislar a la fuerza constitucionalista en lo que hoy en día básicamente es la zona colonial. Sí, Ciudad Nueva y eso. Y entonces había un cerco y fuera de ese cerco había una relativa normalidad. Me imagino que habría un toque de queda, habría que retirarse temprano, etcétera. Pero en un caso de vehículo, un accidente que suceda durante ese periodo, pues ya ahí hay otra connotación. Pero definitivamente si persiste una situación como la que había en ese momento, invasión, guerra civil, 2 gobiernos. Sí, porque había un gobierno, exacto. Pues definitivamente yo creo que las coberturas cesaban ahí. Cesan. Sí, porque es importante eso. Cuando hay una declaratoria o se da un evento como este, usualmente las coberturas
luego creo que de 7 días la compañía de seguro tiene la potestad de dar un aviso, porque se van a estar dando situaciones anormales, entonces la compañía tiene la potestad de darte un aviso de 7 días, de 10 días, etcétera, y te dice, bueno, la cobertura por estas circunstancias especiales tiene que parar. Pero es interesante uno verlo en ese Ahora, contexto. ¿por qué? Y es interesante, ¿por qué las guerras, y tú acabas de decir, Alejandro, las guerras, las invasiones, los conflictos bélicos, el terrorismo, El terrorismo. eh, están excluidos usualmente? O sea, ¿cuál es la...? Yo recuerdo hace muchos años cuando hubo la invasión a Panamá, por parte, Sí, exacto, para llevarse a Noriega y después de poner a Noriega, hubo un gran tema ahí con la cobertura de seguro, que se aplicaba, que si no aplicaba, etcétera, etcétera. ¿Cuál es vamos a decir, la razón por la que ese tipo de eventos, las aseguradoras dicen, mira, nosotros no podemos cubrir eso tiene que ser responsabilidad es un tema pues de severidad, definitivamente, donde en la tarificación regular de las pólizas tradicionales, pues no está contemplado. Nuestra historia nos dice, no hemos tenido más que ese ejemplo, sí, digamos, y por la misma paz que tú señalabas, si comenzara a ser una necesidad, pues tocaría entonces replantear los productos y quizás incluirlos, ¿verdad?, con la prima que conllevaría asumir ese nuevo riesgo. Sí. Entonces es como darte un producto que nunca vas a usar ¿verdad?, y recargarlo por eso. Sí. Que esa es y entra, me entiendo, también una posición de que, bueno, eso no es algo aleatorio totalmente, sino que es una voluntad de un gobierno, de un ser humano. Entonces, el sector privado de seguro también dice, bueno, usted inicia la guerra, pues usted tiene que asumir los daños, el costo, los daños que ocasione a la ciudadanía. Claro, en el seguro, para tú cubrir un riesgo, para tú pagar un siniestro, tiene que ser súbito e imprevisto. Súbito, imprevisto. O sea que en una guerra no es súbito. Sabemos que estamos expuestos que en cualquier momento... Hay una mezcla, ¿verdad? Porque hay países que sí tienen la voluntad de decir entro, pero con el caso de una invasión, pues no necesariamente el país es el que lo provoca. Pero entran todos esos elementos que hemos señalado, digamos, en el por qué no. Sí. Pero si hay algún asegurado que está interesado, pues definitivamente que pudiera contratarlo, llevando el proceso que corresponde. Sí, sin dejar de atrás, señores, lo tenemos aquí al lado. Sí. Haití. ¿Qué pasa con Haití? Haití es una guerra, es una conmoción civil. ¿Qué es? No hay, el gobierno prácticamente es casi inexistente. O sea, ¿las coberturas cesan en Haití? Bueno, yo diría que sí hay un estado de guerra civil en la actualidad. Hay un gobierno, pero hay un estado de guerra civil. Entonces, no conozco todas las coberturas que tienen las pólizas ordinarias en Haití, por eso no me atrevería a decir, pero sin duda que entraría dentro del paquete de coberturas de guerra que en nuestro país están excluidas. Haití, para que se sepa, Haití tiene un mercado de seguro. Es un mercado de seguro que ha sido, vamos a decir, puesto a prueba. Tuvo el terremoto, ha tenido ciclones. Conocemos aseguradores, conocemos colegas que trabajan en el mercado de Haití. Y hoy en día, esta cobertura que hemos estado hablando aquí, la de motín, huelga, daño malicioso, vandalismo, conmoción civil, en Haití no es una cobertura como aquí, que está disponible de manera, vamos a decir, automática, si se puede decir, como paquete en las pólizas, sino que allá uno tiene que comprar una póliza especial, en un mercado especial, o sea que no hay que hacerla uno por la situación que ellos están viviendo. Es una situación difícil
para todos los... Interesante, Alejandro, y es un tema, es teorizando, porque nosotros muchísimas veces cuando nos juntamos los aseguradores empezamos a teorizar y a decir, ¿qué pasaría, etcétera? Aquí se habla mucho del tema, por ejemplo, de las bandas que hay en Haití, que hay gobiernos que han definido, y el gobierno dominicano, oye, interesante, el gobierno dominicano las ha definido como organizaciones terroristas. Es importante. Entonces, imagínate un caso hipotético, que se diera aquí un evento y se pueda rastrear ese evento, un sabotaje, un incendio intencional, un ataque a algún tipo de instalación, y se pueda comprobar que fue un acto de una pandilla que quiere, digamos, influenciar al gobierno mediante la violencia. Eso, teóricamente, ¿habría cobertura de seguro o no bajo una póliza de propiedad en República Dominicana? Donde el presidente dijo que esas bandas son terroristas. Sí, eso que te quiero decir. Yo te diría, ese mensaje, o sea, el escenario que estamos poniendo es que esa banda se filtra en otras dentro del país y ocasiona un daño específico en un predio. Ese hecho no logro verlo como una conmoción civil, ni como una guerra, ni como una invasión en este caso. O sea, son personas que están aquí. Entonces, me inclinaría mi opinión dentro de un daño malicioso. De una cobertura de daño malicioso. Definitivamente. Sí. Interesante. Dime una cosa, Alejandro. Vamos a decir friusa, y es importante para los que nos están escuchando. Cuando decimos que hay cobertura, es que, por ejemplo, entra una bomba lacrimógena a su establecimiento, rompe un cristal, le ocasiona daño. Por ejemplo, usted tiene un comercio de ropa, el humo le daña la ropa porque la ropa queda con un olor que ya no se puede vender, queda quemar. Entran vándalos de los que están protestando y aprovechan y se roban mercancía. Todo ese es el tipo de cosas que entraría bajo la cobertura. Exacto, ¿cómo entraría? ¿Cuál sería el caso? Que ahorita pusimos un ejemplo, pero tratar de poner un caso muy llano, entendible, de cuándo se manejaría por motín, huelga, y por lo tanto está sujeto a la limitación de coaseguro, y cuándo se manejaría por daño malicioso y por lo tanto no está sujeto a las limitaciones de coaseguro. O sea, ¿qué criterio tú como asegurador y en tu posición de que ves todos los siniestros y toma decisiones de cobertura, cuál es el criterio que ustedes o que tú básicamente utilizarías para determinar si se va por uno o si se va por el otro? Ahí, como decíamos, el daño malicioso es un hecho puntual destinado a un solo riesgo. A un solo riesgo, donde no forma parte de esa alteración masiva del orden público. Yo quiero hacer un daño intencional o no, pero digamos que intencional a ese riesgo, por razones varias. De hecho, puede ser que el daño malicioso se origine dentro de los empleados. O sea, ha pasado mucho con un empleado que es despedido o que tiene algún sentimiento ha promovido, digamos, el origen de ese daño. Es un hecho clarísimo de daño malicioso. Entonces, el que es producto, como decíamos, de esa alteración del orden o de la autoridad preveniendo ese daño, pues es el que va a estar, digamos, limitado. Es decir, que ustedes posiblemente verían cuántos riesgos son afectados vamos a decir, en la zona de la alteración, por decir algo. Sí. Podría ser, o sea, se afectó uno solo, ok, daño malicioso fue quizás dirigido. Si se afectaron varios, entonces ya entra en algo más general. Ese es un criterio. Es un criterio que podría usarse. Claro que sí. Sí. También hay un elemento importante a considerar en el caso de Friusa, y es que la manifestación iba dirigida a un grupo de extranjeros específicos. Y sabemos que los extranjeros ahí tenían negocios. Pudiera
haber un ataque directo a negocios de esas nacionalidades. Y eso pudiera ser un daño malicioso. Ahora, se atacan Varios. múltiples, No, varios, varios, Además, como una acción ordenada y Sí. sistemática. Si se da dentro de esa convocatoria y de esa manifestación, pues caería así dentro de motín, huelga. Sí. Fíjate lo que Alejandro dice, el contexto donde se dé. Porque Donde aquí se dé. estamos hablando de marchas que tienen autorizaciones, que tienen inclusive Sí. protección policial para preservar la paz. Algo importante, porque me pasa, yo he tenido casos de clientes. ¿Qué pasa si solamente hay una pérdida o sea, los negocios por la situación no sufren daño físico, no sufren destrucción de sus propiedades, pérdida de sus propiedades, pero sí por 2, 3, 4 días no tienen operaciones de venta? Es decir, fíjense, se da la alteración del orden público, no hay daño físico a las propiedades, pero sí hay pérdida de ventas. Ese tipo de situaciones, Alejandro. Sí. Esa es muy buena pregunta, como todas las que hemos tenido. Sin embargo, el suscriptor, cuando decidió dar cobertura para estos riesgos, previó esa inquietud, porque eso sí es más común que pase. Entonces hay dos principios primero. En la póliza de propiedades tiene que haber primero un daño cubierto por la póliza para que cualquiera otra entre. Entonces, en este caso, de entrada no hay daño material, por lo tanto la póliza no se afecta. Esto lo digo por si acaso el cliente, en adición a estas coberturas, tiene una cobertura de interrupción de negocios. Exacto. Pero si solo tuviera la cobertura de las propiedades, aunque eso no está asegurado, pero la propia cobertura especifica que eso no está cubierto, las pérdidas por esa causa, o por incautación, o porque el negocio no pudo abrir. O sea que en definitiva ese escenario que nos pones no entra. Es un riesgo operacional de cualquier negocio que lo asume el asegurado. Perfecto. No, ha sido un episodio muy interesante para durar no uno, no, varios episodios. Alejandro, de verdad, en nombre de Juan y mío, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este capítulo número 21. Vamos al paso, poco a poco. O sea que, señores, esto ha sido un filete, un manjar de información que hemos tenido. Es bueno, Villa Cortico, decirle como nosotros, como aseguradores en sí, siempre nada de lo que Alejandro haya dicho puede ser usado en su contra. En una reclamación, en un siniestro. Vamos a tener que poner un disclaimer en el programa cuando tengamos un invitado. Sin duda que ha sido para mí un placer y vamos a lo seguro. Es decir, yo creo que es un eslogan tremendo porque también nos hace falta eso, claridad y no, el disclaimer creo que no es necesario porque es la interpretación y la opinión que nosotros tenemos en sentido general de la cobertura. Cada póliza ustedes saben que puede tener particularidades que cambien eso, lo que hemos conversado, pero en sentido general es como pensamos. Así que muchísimas gracias y a la orden para cualquier otra ocasión. Gracias. Bueno, señores, voy y repito, suscríbanse, denle a la campanita, me gusta, y nos vemos en el próximo